La siguiente cinta se titula La Sepultura, predicada por el hermano William Marion Branham, un día abril 20 del año 1957. Esta cinta dice así: Bendito Padre Celestial, con la presencia del Espíritu Santo ya aquí, nos acercamos a tu santa palabra, y aunque con una mala voz, intentando de mantenerme y hablar las palabras tan lentamente y uniformes como puedo, yo pido por tu guianza divina y la unción del Espíritu Santo para que se mueva en medio nuestro esta noche, y que pueda aquel quien es omnipresente, que pueda tomar la palabra de Dios y darla a cada corazón justamente como nosotros lo necesitamos, que pueda alimentarnos en esta noche sobre las buenas cosas de Dios. Y en esta noche, mientras estamos hablando de la palabra, que puedan nuestros corazones estar a muchas millas en el Calvario, donde Jesús pagó todo el precio, todo suficiente que fue requerido para los grandes juicios de Dios desde el jardín del Edén, y que en esta noche podamos darnos cuenta de que somos libres y justificados por su resurrección y por su muerte, sepultura y resurrección, y que en esta noche no somos más ya del mundo, porque hemos sido comprados con el precio de la preciosa sangre del Hijo de Dios. Y que podamos nosotros, con agradecimiento en nuestros corazones, agradecerte a ti en esta noche con toda nuestra mente y fuerza, y que podamos con todo lo que hay en nosotros, te podamos servir a ti con corazones no adulterados y puros. Concédelo, Padre, en esta noche. Y si hay algunos aquí en esta noche que no te conocen,
en el perdón de sus pecados, que en esta noche ellos puedan venir humildemente a la cruz y que puedan confesar sus pecados al Dios que es justo para perdonar. Y que pueda en esta gran noche para todos nosotros. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Ahora nos damos cuenta de que no hay nadie en la tierra que pueda suficientemente tomar la palabra de Dios y revelarla, porque la palabra es escrita por inspiración. El Espíritu Santo es el autor de la palabra. Y cuando uno fue visto en el cielo para tomar el libro y de soltar los sellos, ninguno fue encontrado en el cielo ni tampoco en la tierra, no bajo la tierra, que fuera suficientemente valioso para soltar los sellos o aún para mirar sobre el libro. Y había un cordero allí que había sido sacrificado desde la fundación del mundo, y que él vino y tomó el libro de la mano de aquel que estaba sentado en el trono y soltó los sellos y abrió la palabra. Y nosotros en esta noche estamos creyendo y confiando en Él, en que nos abra la palabra a nosotros. Y ahora, mientras leemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y mientras damos todo esto, la primera noche fue la segunda venida del Señor Jesús, siendo el miércoles, y el jueves en la noche fue el todo sacrificio suficiente, y el domingo en la noche fue toda la expiación totalmente suficiente, lo perfecto. Ustedes lo alcanzaron anoche, perfecto. ¿Cómo esto puede ser absolutamente sin mancha y perfecto en la vista de Dios? Y en esta noche tenemos la sepultura y mañana la resurrección, mientras siguen los días. Ahora, hemos escogido en esta noche para mi escritura el leer del libro de los Hechos en el capítulo 2 y el verso 25, 26 y 27 inclusive. Y esto lee así mientras Pedro está hablando, porque David habló concerniente de él. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Qué hermoso texto para esta noche, para llegar al contexto de él estando en la tumba. La primera cosa que nosotros queremos atraerle la atención a ustedes es la infalibilidad de la palabra de Dios. Dios guarda su palabra a la letra. Y en esta noche deseamos amarrar nuestros pensamientos a eso, de que Dios guarda su palabra. Nosotros podemos estar descansando con seguridad de que cualquier cosa que Dios tiene en su palabra y que ha dicho allí es la verdad. Y la fe no se reposa sobre unas arenas movibles de las ideas de los hombres o de las teologías de los hombres, pero tiene su lugar de descanso final en la roca inamovible de la palabra eterna de Dios. La palabra, si Dios lo dijo,
eso es para siempre la verdad. Él nunca la puede hacer regresar y decir, yo no quise decir esto. Yo puedo decir cosas, usted puede decir cosas. Entonces nosotros estamos inclinados a retirar la palabra porque nosotros hemos dicho eso con lo mejor de nuestro conocimiento y con lo mejor de nuestra habilidad. Pero entonces Dios es muy diferente de nosotros. Él es infinito. Por lo tanto, Él no dice una cosa a menos de que sea absolutamente perfecto. Él nunca se retira de su palabra, nunca tiene que disculparse por lo que Él dijo. Siempre está soportado en la verdad. Aún para Jesús, en sus grandes días que nosotros estamos en celebración, cuando Dios realmente sacrificó a su Hijo por los pecados del mundo, fue posiblemente miles de años antes aún de la fundación que fuera colocado. Dios habló la palabra y eso terminó el producto en el cielo cuando Dios lo habló. Ya estaba terminado. Oh, si nosotros únicamente pudiéramos agarrarnos de lo que eso significa, qué gente tan diferente seríamos de ver que sus libros, los juicios están colocados aquí por la desobediencia. Esto haría que el hombre se examinara a sí mismo hora tras hora. Y esto haría al justo regocijarse hora tras hora al leer las bendiciones que Dios ha prometido y de su fidelidad. Y nosotros pudiéramos estar descansando seguros en cada palabra que ha sido cumplida. Justamente anclando nuestra alma a ello. Esto siempre ha sido de esa manera. Cuando Dios habló a Noé, allá atrás en el mundo antediluviano, posiblemente antes de que la Biblia fuera escrita, o esta Biblia de todas maneras que fuera escrita, Dios le dijo a Noé que iba a venir una tormenta y que las aguas iban a cubrir la tierra. Y sin una sola mancha de evidencia de que podría suceder, todo era muy contrario. Noé se movió con temor y edificó el arca, la preparó, y esto fue para él salvar a los de su casa y a sí mismo. Dios nunca lo dejó porque esa era su palabra. Tenía que suceder cuando Dios había dicho que sucedería. Ahora, cuando Job, en el libro más antiguo en la Biblia, que fue escrito posiblemente antes de Génesis, cuando fue escrito, y esto fue incluido en la Biblia, y Moisés escribió el Génesis, Job en su libro, él descansó solemnemente sobre la promesa de Dios que le fue hecha a él. Y él se paró por la ofrenda quemada, sin ningún temor en su corazón, sabiendo que Dios había dicho, él de esa misma manera lo iba a hacer. Y cuando todo se veía como que estaba contrario, Job se paró firme, porque las promesas de Dios eran firmes. La promesa que Dios hizo a Job, Job descansó sobre esa promesa. Oh, si la iglesia pudiera alguna vez llegar a ese lugar, donde pudiera solemnemente descansar sobre la palabra eterna de Dios, de que es la verdad. Oh, qué diferencia sería eso. Oh, eso corregiría
y cortaría las cosas que tiene que cortar, y qué gozo ese sería. Qué poder sería ese cuando los hombres y las mujeres tomaran la palabra y la valoraran de lo que Él dijo es la verdad, sin importar cuáles sean las circunstancias, cómo se vieran, y nada que ver con eso. Dios lo dijo y eso lo establece. Y Job, cuando él estaba en el tiempo de mayor prueba de su experiencia, cuando él se había encontrado en la presencia de Dios como un hombre justo, aún Dios dijo que él era perfecto, que no había ninguno como él en la tierra, y Satanás le había dado el privilegio de tentarle, diciendo, yo haré que él maldiga en tu cara, y él casi tomó la vida de Job. Y hubiese sido así, pero Dios dibujó una línea de frontera cuando dijo, tú puedes hacerle cualquier cosa a él, pero no puedes tomar su vida. Entonces, cuando Job se paró en el mismo momento de tentación, en el momento más crucial, él dijo, yo sé que mi Redentor vive, y en los últimos días que yo esté parado sobre la tierra, aunque los gusanos de esta piel destruyan mi cuerpo, yo sé que en mi sangre veré a Dios. No importa cuán oscuro se veía o cuán irreal se viera, había algo que estaba anclado en Job, en su alma, en la promesa eterna de Dios. Oh, si nosotros tan solo pudiéramos hacer esto. Observemos, él se reposó sobre la promesa, yo sé que mi Redentor vive. Y yo deseo que ustedes observen, para las palabras futuras que deseo decir, Job especificó su lugar de sepultura. Y cuando Job murió, él fue sepultado así. Había otro hombre, por el nombre de Abraham, quien tomó a Dios en su palabra. Y él le creyó a Dios. Y él llamó a aquellas cosas, las cuales eran contrarias a la promesa que Dios le había dado, como si no fueran. Él tomó a Dios en su palabra. Y cuando los días pasaron, y las semanas, y los meses, y aún los años pasaron, eso nunca atemorizó a Abraham ni un poquito, porque la Biblia dice que él no dudó, aunque por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se mantuvo fiel, dando alabanza a Dios. Cuando todo se veía así en cada día, esto simplemente hizo que creciera la dificultad cada día, pero en vez de él debilitarse más, Job se mantuvo fuerte cada día. Oh, qué bendita aseguranza tenemos. Cuando las cosas se ven difíciles y se levantan de las promesas de Dios y las imposibilidades, en vez de nosotros retroceder cobardemente hacia el mundo, nosotros debiéramos pararnos firmemente y pararnos en el así dice el Señor. Esto debiera asentarse cuando Dios dice algo. Y Abraham llamó a aquellas cosas, las cuales eran como si no fueran, porque eran contrarias a la palabra. Y cuando Abraham perdió a su amada esposa Sara, después de muchos años viviendo juntos, él compró una porción de tierra cerca al lugar donde Job había sido sepultado y sepultó a Sara. Nos preguntamos por qué. Ellos eran profetas. Ellos veían, ellos contactaban a Dios. Y ahora, cuando Abraham murió,
Él fue sepultado con Sara. Ahora, él no quería que estos jóvenes le dieran a él la porción de la tierra. Él compró esto antes como testimonio. Qué hermoso tipo del bautismo. Él compró esto antes como testimonio de que esta era su posesión. Y esto es de la forma en que un real creyente debe de venir. No pararse allí en la esquina, sino pararse delante del testimonio. Yo soy testigo de que el Señor Jesús y del Espíritu Santo y de sus grandes obras. Y así debiéramos nosotros de ver más en este día malo que se está acercando. Y entonces cuando el hijo de Abraham, el cual era Isaac, la promesa que le había sido dada a él, y cuando Isaac murió, él fue sepultado con Abraham. E Isaac tuvo a Jacob, y cuando Jacob murió, él fue allí en Egipto. Pero observen, antes de que él muriera, él dijo a su profeta, hijo José, ven aquí, hijo, y coloca tu mano sobre mi cadera, porque recuerda cómo él había quedado lisiado, es porque el ángel le había tocado a él su cadera, y desde ese día en adelante él se mantuvo así, y él dijo, coloca tu mano sobre mi cadera, y jura por el Dios de nuestros padres de que tú no me vas a sepultar allí en Egipto. ¿Por qué? Oh, ellos tenían la palabra. Ellos tenían la revelación. Y yo pudiera parar aquí para decir que la iglesia del Dios viviente está edificada sobre la revelación divina, no sobre una denominación u organizaciones, o sobre los credos o doctrinas, pero sobre la verdad revelada espiritual del Dios viviente. Abel en el jardín del Edén lo tenía cuando la iglesia comenzó. ¿Por qué debía de traer él un cordero? Porque Caín trajo frutas, pero él tenía esa revelación, y Jesús en una ocasión habló y dijo, ¿por qué ustedes dicen quién es el Hijo del Hombre? Algunos decían Moisés y Elías y así, y él dijo, pero vosotros ¿quién decís que soy yo? ¿Ven ustedes? Esto no descansa sobre el pensamiento de alguien más. Eso es que usted sabe lo que es la verdad. ¿Qué es lo que dicen ustedes? Esa pregunta debiera de encontrarse con nosotros y encararnos en esta noche. ¿Qué dicen ustedes? Y Pedro rápidamente hablando, sin ninguna duda, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y como Jesús, quien conoció los secretos de todos los corazones, porque no era nadie más sino Jehová manifestado en carne. Y él dijo, bendito eres tú, Simón, el hijo de Jonás, por cuanto carne y sangre no te lo han revelado a ti, pero mi Padre, el cual está en el cielo, te lo ha revelado. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Y nosotros, gente que venimos, luteranos, cuando caminamos por la fe, nosotros los metodistas que lo gritamos, ustedes pentecostales que desean hablar en lenguas y que lo obtuvieron, pero eso está a 10 millones de millas de ello. Esto es la revelación divina del Señor Jesucristo, la persona de su ser siendo manifiesta en el corazón. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Esto obra perfectamente con Mateo 24, 5:24, o San Juan 5:24. El que oye mis palabras y cree en que Él me ha enviado, tiene vida eterna y ya no tiene más condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. No porque usted tiene un movimiento o alguna emoción, sino porque usted ha tenido el privilegio de tener a Cristo revelado a usted desde el cielo. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y entonces Jacob, cuando él murió, él tuvo su cuerpo alistado y fue sepultado con Abraham, Isaac, Sara y Job en las tierras santas en Palestina. Entonces José, siendo un profeta, él fue prosperado allá en Egipto. Él conoció a Dios. Dios se había revelado a él. Y cuando él murió, dijo, no vayan a sepultar mis huesos allá, pero que sean colocados cuando algún día yo de seguro te visitaré, porque él descansó solemnemente sobre la palabra de Dios a Moisés. 400 años ellos sirvieron a esta nación, pero yo los sacaré. Él se reposó solemnemente sobre la palabra. Y qué hermosa ilustración aquí. Si ustedes observan, cada uno de aquellos hebreos que estaban pasando con sus espaldas golpeadas por aquellos quienes los golpeaban allí en Egipto, y cuando él observó sobre los huesos de este profeta José, él sabía que algún día ellos saldrían, porque aquellos huesos habían salido como un memorial de que algún día ellos saldrían. Y esto fue cerca de 15 o 18 años cuando Billy Paul, el pequeñito, cerca de 5 años, tan pequeñito, teníamos una pequeña flor que estábamos llevando a la tumba de su mamá en un día de una mañana de Pascua, cuando el sol estaba viniendo, allí justamente cuando estaba saliendo la luz del sol, allí estábamos yendo para el servicio, y entonces estábamos caminando a la tumba, y aquel pequeñito tomó y se movió donde estaba su pequeña hermana y donde su madre habían sido sepultadas. Y él comenzó allí a llorar y a sollozar, y él dijo, papá, mamá está allí en ese hueco. Y yo dije, no, hijo, ella no está allí abajo en ese hueco. Ella está 1,000,000 de veces mejor de lo que estás tú y yo. Él dijo, ¿podré ver a mamá nuevamente? Y yo le dije, por la gracia de Dios, si ese es tu deseo, tú podrás verla a ella nuevamente. Y dijo, su cuerpo volverá a salir de esta tumba. Y yo le dije, querido, cierra tus ojos y te diré una pequeña historia. Hace muchos años, en una mañana, había una tumba que quedó vacía. Y le dije, esto es en memoria de aquellos quienes durmieron en Dios, y Cristo los traerá cuando Él venga, sin sombra de duda. Y yo descanso solemnemente sobre la promesa eterna de Dios. Y como Job de antiguo, cuando él escuchó cenizas sobre cenizas y polvo sobre polvo, esto me recuerda a Longfellow cuando él dijo, yo le diré el número de tristezas. La vida es solamente un sueño vacío, y el alma es muerta en sueños, y las cosas
que no son como se ven. Él dijo, sí, la vida es real, la vida es una promesa, y la tumba no es nuestra meta, porque polvo eres y en polvo te volverás. Y eso no fue hablado del alma. Ellos llaman esto la teofanía, que cuando nosotros salimos de aquí a un lugar más de lo que nosotros seamos y tomamos la palabra de los apóstoles, cuando él dijo, cuando este tabernáculo terrestre o este lugar de habitación sea disuelto, nosotros ya tenemos uno esperando para mudarnos de este a aquel. Abraham, Isaac, Jacob, Job, todos los profetas, ellos confiaron y creyeron de que iba a venir una resurrección, de que el Redentor iba a venir. Ellos sabían que había sido profetizado sobre él. Enoc profetizó de él y descansó solemnemente, sellando su testimonio con esto. Isaac, Jacob, Daniel, Jeremías, Ezequiel. Ellos descansaron solemnemente sobre el tiempo en el que el Mesías debiera de venir. Y ellos murieron y sus almas fueron allá al paraíso. Y ellos podían no haber estado en la presencia de Dios porque, como lo tuvimos en la noche anterior, de que la sangre de los machos cabríos y de los toros no podían perdonar los pecados. Esto únicamente podía cubrir el pecado, hablando del día en el que el sacrificio perfecto, porque la sangre de un animal no podía venir sobre el adorador, porque entonces eso no cesaría la ofrenda de los sacrificios como un tipo. Pero cuando el Hijo de Dios murió, la vida que estaba en él, ninguna otra, pero Dios podría venir y podría adoptar a esto en la familia de Dios. Y ahora nosotros como hijos de Dios, la vida desde la sangre. Ahora observemos rápidamente a cómo esto sigue. Cuando nosotros regresamos al Antiguo Testamento y allí cómo se creyó y se adoró y murió en la fe, esperando en aquello, la razón en que aquellos profetas tenían esto, y ellos deseaban ser sepultados en Palestina, y ellos sabían de que la resurrección no sería allí en Egipto, y esto sería allí en Palestina solamente. Esa es la razón por la que yo digo en esta noche, yo he tenido toda clase de nombres, y a mí no me importa la manera como la gente me llame. Eso no significa una cosa para mí. La única cosa en que yo deseo es conocer esto, es que si yo he estado muerto en mi vida y he estado escondido en Cristo, a través de Dios, y he sido sellado por el Espíritu Santo, que cuando Él me llame de entre los muertos, un día yo responderé en aquel día, sepultado en Cristo, porque aquellos que están en Cristo, Dios los traerá con Él en aquel día. Como nosotros entramos a Cristo, 1 Corintios 12:13, por un espíritu. Nosotros somos bautizados en un cuerpo. Y venimos a ser ciudadanos, participantes del reino de Dios. Nosotros confesamos a los peregrinos y somos extranjeros en esta tierra, no viendo estas cosas mundanas, pero mirando por las cosas que el bendito Rey va a dominar de mar al mar más lejano cuando Él venga en gloria. Ciertamente, nosotros miramos por su venida. Y entonces, no hay duda en mi mente de que eso era lo que tenía Jesús en su mente cuando estaba aquí en la tierra. Estaba la infalibilidad de la palabra de Dios. Porque nosotros sabemos que en Él habitó toda la plenitud de la deidad corporalmente. Toda la deidad estaba en Él. Él era tanto Padre, Hijo como Espíritu Santo. En Él habitó en una forma humana. Y la teofanía de Dios, la gran imagen de Dios que había sido hecha hombre, entonces fue colocada aquí en la tierra. Él tenía un cuerpo. Dios no estaba sin cuerpo, Dios tenía un cuerpo y eso se parecía como la de un hombre. Moisés lo vio y otros le vieron y otros lo vieron como un hombre. Y esto es justamente la impresión, esto es
de lo que es, y todas las cosas en la tierra, la belleza, la dulzura, la belleza de la tierra. Y no hay nada en el mundo que pueda responder mejor que esto, que esperar en lo que fue dejado en el mundo, porque cada cosa en la tierra es justamente el patrón de las cosas que hay en el cielo. Todo lo que es bueno, todo lo que es correcto, todo lo que es bello, los árboles, los pájaros, todo es justamente el patrón de las cosas que hay en el cielo. Nuestra propia vida es solamente un patrón, es solamente una sombra, y no es la cosa real. Esto es la cosa, la cara del negativo. Esto tiene que tomar muerte para poder desarrollar la fotografía y colocarlo nuevamente en la teofanía cuando nosotros vengamos. Entonces, en la resurrección, cuando vengamos en su imagen, con un cuerpo resucitado, qué cosa más hermosa, no únicamente hermoso, pero la cosa solemne y real de la verdad de la palabra eterna de Dios, de que nosotros seremos como Él. Observen, ahora Jesús invirtió con todos los poderes de Dios, pero cuando Él se encontró con Satanás, Él no utilizó algunos de sus poderes, Él únicamente se refirió a la palabra. Él lo hizo. Él dijo, está escrito, el hombre no vivirá solo de pan, pero de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces, ¿cómo pueden ustedes decir? Ustedes pueden quedarse en una casa y ser tan buenos cristianos como ustedes pudieran ser si vienen a la iglesia. Ustedes no pueden hacerlo. Lean la palabra del Espíritu Santo. Se alimenta de la palabra, y la Biblia es la dieta espiritual de Dios para su iglesia. Y el Espíritu Santo es el único que puede traer esto a ustedes en lugares en la tierra, y con agradecimientos ustedes le echan agua a esto, y cada promesa divina producirá exactamente de lo que Dios ha dicho que produciría. Esto tiene que ser así, esto es su palabra, esto es su vida. Ahora, yo podría olvidarme de que justamente lo que supuestamente debo tener en media hora, pero esto toma lo que yo deseo decir. Pero dense cuenta que Jesús, en la última hora o dos de su vida, muchas profecías se cumplieron. Algunos pueden decir, hermano Branham, esto tiene que suceder y esto tiene que suceder, y dijo, esto podría suceder en una hora. Y si ustedes leen el Salmo 22, y entonces observan en la hora en la que Él estaba muriendo en la cruz, y solamente olvidar cuántas cosas sorprendentes de las profecías se cumplieron en las últimas 2 o 3 horas de su vida, ciertamente. Ellos horadaron mis pies y mis manos, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Y así sucesivamente, como David había gritado. Y entonces otra cosa que yo deseo que ustedes observen, la verdad, la parte infalible de la palabra de Dios. La Biblia dijo que Él guarda sus huesos, ninguno de ellos serían rotos, como un tipo del Cordero Pascual, como un tipo de ello, el Cordero que debía de ser sin mancha y sin ningún tipo de huesos rotos en el Cordero. Y en esa misma hora, cuando Él estaba muriendo, ellos fueron a romper sus piernas con un martillo, y antes, y justamente en el momento crucial, el hombre con el martillo, listo para golpear sus piernas, pero la palabra de Dios dijo, ninguno de sus huesos serán rotos en su cuerpo. ¿Cómo va eso a suceder? Tenemos que apurarnos, Dios, la palabra es eterna. Si la palabra de Dios es perfecto, entonces quienes somos nosotros en Cristo, y debemos estar seguros de que seremos levantados en la resurrección. Dios está obligado a su palabra de sanarle a usted, como está obligado de salvarlo, porque Él lo ha prometido en esta su palabra. Esta es la palabra de Dios. Y nosotros no tenemos ningún derecho de quitarle a esto, porque esto dice la verdad. Esta es la verdad, créanla, no importa lo que suceda, créanla de todas maneras. Esa es la manera en que nosotros podemos descansar en ella, creyéndola.
sin excluir nada de ello. Dios le dio a Palestina a Israel, pero ellos pelearon por cada pulgada de este pedazo de tierra. Las promesas son suyas, pero ustedes tienen que pelear por cada pulgada para reclamarla. El diablo podrá hacer eso, ciertamente, y lo hará. Pero observen, cuando ellos estaban listos para romper las piernas de nuestro Señor Jesús, si ese martillo pudiera haberle golpeado las piernas y las hubiesen roto, Dios hubiese sido encontrado ser falso, pero no había suficientes diablos en todo el tormento de la oscuridad que pudieran golpear con ese martillo a ese precioso cuerpo, porque David, 800 años antes de que esto sucediera, él había dicho que ninguno de sus huesos sería roto en su cuerpo. La palabra de Dios se mantiene como la verdad. Pero ¿qué ellos hicieron entonces? Ellos tomaron una lanza y la pusieron en su costado, rompiendo allí, sangre y agua salió de él, para cumplir lo que la Biblia había dicho, que ellos horadarían mis manos y mi costado. La palabra se había cumplido. Ahora, cuando él estaba muriendo, ¡oh! ¡Qué momento más oscuro! Yo pienso en esa canción, y honestamente, esto justamente me hace sentir terrible. Cuando yo pienso en aquella canción que el poeta escribió hace muchos años, rocas cayendo y los cielos oscureciendo, mi Salvador inclinó su cabeza y murió, y abrió el velo revelando el camino, los gozos del cielo y el día eterno. Y cuando él estaba colgando allí, sangrando y muriendo, cuando él inclinó su cabeza, el sol estaba tan avergonzado de sí mismo, de mirar hacia las criaturas mortales, quienes habían hecho Dios en su imagen, podría tener que pagar tal precio para redimirlos. El sol se rehusó para mirar hacia abajo a la tierra en esa hora, y la luna se sintió tan avergonzada que se salió de su lugar, y las estrellas decidieron darle la vuelta a la tierra. Oh, qué cosa tan horrible. El pecado debiera de ser, como Dios tuvo que lidiar con ello, y de ver a aquellos sacerdotes burlándose, con escupo colgando de su cara, y el hombre que le golpeó la cabeza con esa rama y le dijo: si tú eres un profeta, dinos quién lo ha hecho. Y uno de ellos le jaló las barbas en su cara y le golpeó en la cara, y deseaba que él tomara eso sobre sí mismo. Y él dijo: si mi reino fuera de este mundo, yo podría llamar a mi Padre en este mismo momento, y él enviaría 12 legiones de ángeles. Esto podía haber sido cambiado, pero ¿cómo podía él hacer esto? Él solamente no podía hacerlo porque esto fue para que sus propios hijos estaban clamando por su propia sangre. ¿Podría usted imaginarse a papá, un padre, con sus propios hijos, clamando en la oscuridad por la propia sangre de su padre? Esa fue la razón por la cual él tuvo que entonces morir, porque si él no lo hubiese hecho, este era el destino para sus hijos, este era el destino para las criaturas, pero él tuvo que morir para salvar a su pueblo. Y cuando él lo hizo, cuando él inclinó su cabeza, esta vieja tierra tuvo que temblar. Tuvo que tener una postración nerviosa, porque la Biblia dijo que toda la tierra, desde la hora sexta o la hora nona, estuvo oscura. Y fue sobre toda la faz de la tierra. Y la tierra se sacudió, y las rocas cayeron, y el velo del templo se rompió de arriba hacia abajo, y el sacrificio, las rocas del sacrificio se voltearon. El Hijo del Dios viviente había muerto. Él estaba tan muerto hasta que el sol lo reconoció. Él estaba tan muerto hasta que la luna lo reconoció. Él estaba tan muerto que las estrellas lo reconocieron. Él estaba tan muerto que toda la tierra lo reconoció. Él estaba tan muerto que todos los elementos lo reconocieron. Todas las atmósferas lo reconocieron. Todo tenía que saber que era el Hijo de Dios, porque la palabra de Dios no podía fallar.
había sido prometido desde el jardín del Edén. La simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Ahora, ¿qué le sucedió a él? ¿A dónde él fue? Cuando él dejó la cruz y fue a la tumba de José de Arimatea. Él era tan pobre que él no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Él había nacido en un pesebre con un hombre negro detrás de él, como un hijo ilegítimo. Se habían burlado de él, se habían reído de él en toda la tierra, y él había sido rechazado, y cuando él murió, él tuvo que morir de pena capital entre dos ladrones. Y entonces él fue colocado en una tumba, y fue colocado en una tumba de otro hombre, el propio Dios del cielo viniendo a la tierra. ¿Quiénes creemos nosotros que somos cuando tenemos algunos pequeños sufrimientos por lo que él hizo por nosotros? Piensen en eso, mis amigos. Estúdienlo. El soldado romano dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. El pecador tuvo que reconocerlo. Judas dijo, yo le he traicionado a sangre inocente. Él tenía que reconocerlo. Toda la tierra tuvo que reconocerlo. Entonces, ¿a dónde fue él? Cuando el hombre muere, ¿eso está terminado? No, Señor. Él tenía que morir de esa manera, porque la Biblia dijo que él tenía que morir de esa manera. Y él confió en la palabra de Dios. Esa es la razón en que él podía decir en su vida, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré, porque David dijo en una ocasión, únicamente en la Biblia bajo la inspiración, cuando David, el hombre de Dios, el profeta, que estaba ungido con la palabra, dijo, yo no sufriré que mi santo vea corrupción, ni tampoco dejaré que su alma esté en el infierno. Y Jesús dijo, ustedes destruyan este cuerpo y yo lo levantaré en 3 días. Él sabía lo que la palabra de Dios no podía fallar. ¡Oh, Dios! Si él podía descansar solemnemente sobre esto, creyendo que la palabra de Dios no podía fallar, ¿cuánto más nosotros debiéramos solemnemente descansar de que nosotros hemos sido nacidos nuevamente por el Espíritu Santo, y que esto testifica en nuestro corazón ahora mismo de que nosotros conocemos que nuestro Redentor vive y de que Él vendrá nuevamente un día? Estar seguros descansando de que aquellos que están en Cristo vendrán también con Él. Ahora observen, allí estaba él sabía de que ninguna célula de su cuerpo vería corrupción. 72 horas la corrupción se produce en ese tiempo. Esta es la razón por la cual él nunca pudo estar 3 días. Él murió el viernes en la tarde y se levantó el domingo en la mañana, pero esto es dentro de los 3 días. Dentro de esos 3 días, él se levantó nuevamente porque él confió en la palabra de Dios. Y aquí está él. Donde él se mantuvo cuando él se fue, la Biblia lo dijo, él ascendió y él fue y predicó a esas almas que estaban en prisión, que no se habían arrepentido en los días de largo sufrimiento en los tiempos de Noé. Su alma, su espíritu, su teofanía y todo su ser descendieron. Vamos a seguirlo. ¿A ustedes les gustaría en esta noche seguirlo a él por unos minutos? ¿A dónde él fue? Solamente allí abajo en la región de los mortales. Allí yacen las esferas de los poderes demoníacos. Allá abajo, justamente abajo, allí yace las almas que no son justas. Y bajo ello yace el propio dominio de Satanás, el infierno. Entonces, justamente por encima de nosotros, allí está el Espíritu Santo, y entonces arriba está el altar donde yacen las almas de los hombres justos, y lo próximo es Dios mismo. Uno yendo hacia abajo, otro yendo hacia arriba. Los dos espíritus que están aquí en la tierra influenciando a la gente en esta tierra. Y cuando Jesús murió, Él va arriba, desciende allí, y en esa tarde del viernes, entonces, después de su muerte, Él golpeó la puerta de las regiones de los perdidos. Vamos a seguirlo por un minuto. La puerta se abre. Allí habían mujeres, allí habían hombres, allí habían mujeres jóvenes, allí habían ancianos, allí habían
todos juntos en los lugares escondidos llamados las prisiones de las almas perdidas. Oh, si yo tuviera tiempo, me gustaría decirles a ustedes, y esto pudiera ser solamente una visión, pero en una ocasión visité aquel lugar y clamé por misericordia cuando yo era un pecador, yendo por una operación. Cuando salí, yo estaba parado allí en el oeste, con mis manos levantadas hacia el cielo y con la cruz brillando delante de mí, pero en ese lugar de tristezas Jesús caminó a la puerta. Y todo tiene que testificar de que Él era el Hijo de Dios, porque ellos le habían predicado en los días de largo sufrimiento, en los días de Noé. Golpeó la puerta y Él dijo, yo soy a quien Enoc habló, yo soy la simiente de la mujer que heriría a la cabeza de la serpiente. Cada palabra ha sido cumplida. Yo he muerto allá en el Calvario y he comprado mi propia iglesia, y aquel del cual habló Enoc, yo soy Él. Y ellos estaban sin misericordia, sin esperanza, porque ellos habían transgredido, y la puerta fue cerrada en su cara. Y allá abajo en las regiones de los demonios, allá abajo en las propias puertas del infierno, Él golpeó la puerta. Eso es cuando Él estaba en la tumba, su cuerpo, esperando la resurrección. Él visitó los lugares de los justos y de los injustos donde ellos van, donde usted irá uno de estos días, a uno de esos dos lugares. Y entonces Él golpeó a la puerta del infierno, y cuando Él lo hizo, el diablo salió. Y yo puedo justamente escucharle a Él decir, ¡oh! Así que finalmente tú has llegado. Y seguramente pensó de que Él había matado a Abel. Ven ustedes, cuando la simiente había sido prometida en el jardín del Edén, el diablo constantemente había tratado de destruir la simiente. Y la muerte de Abel y la venida de Set fue una muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La simiente debía de continuar, y Él trató de destruirla. Y Él dijo, yo pensé que yo te tenía cuando destruí a Abel. Y yo pensé que yo te tenía cuando destruí a los profetas. Estaba seguro de que te tenía cuando yo quité la cabeza de Juan. Pero ahora, después de todo, tú has llegado. Ya te tengo ahora. Oh, Dios. Yo puedo escucharlo a Él. ¡Satanás! Ven aquí. Él es el jefe ahora. Alcanza, agarra la llave de la muerte y del infierno de su costado y la cuelga allí en su propio costado. Yo deseo decirte algo. Tú has sido un fanfarrón lo suficiente. Yo soy el que es nacido como hijo de una virgen, del Dios viviente. Mi sangre todavía está húmeda en la cruz y ha pagado completamente el precio. Tú no tienes ya más derechos. Tú has sido desnudado. Dame esas llaves. Esto es correcto. Se voltea y le da una pequeña patada allí saludable y le tira la puerta conjuntamente y le dice, mantente allí, yo soy el jefe de ahora en adelante. Ahora, Él no tenía las llaves del reino porque Él se las había dado a Pedro. Nosotros tenemos eso en la mañana en el bautismo en agua, pero Él tenía las llaves de la muerte y del infierno, y Él las tomó. Después de su resurrección, Él dijo, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Pedro tenía las llaves del reino. Satanás tenía las llaves de la muerte y del infierno, pero ahora Jesús las tenía. Él es el jefe. Y aquí comienza la Pascua. El tiempo estaba pasando rápido, y entonces hay otro grupo. ¿Dónde está Job? ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están aquellos quienes habían creído en la palabra de Dios? ¿Se habían olvidado de ellos? ¿La muerte los había aniquilado? ¿Dónde estaban todos ellos? ¡Nunca, nunca! Dios tenía que guardar su palabra. Yo puedo verlo a Él. Vamos a tomar una pequeña mirada en el paraíso y observar entonces allí. Y yo puedo ver a Sara y a Abraham caminando allí alrededor después de un tiempo. Algo en la puerta. Abraham va y abre la puerta y dijo, querida, ven aquí, mira, observa aquí. Observa aquí. Ese es el mismo que se paró con mí bajo la promesa en aquel día. Él es el Dios de Abraham. Justamente entonces yo puedo ver a Daniel mirando sobre sus hombros y decir,
Esta es la roca que estaba allá en la montaña. Justamente como ciertamente yo estoy parado aquí, yo puedo ver a Job levantado y decir, este es mi Redentor, del cual yo dije que si viviera un día, yo estaría parado sobre la tierra. Mi cuerpo sería una cucharada de cenizas, pero 15 minutos después, allí estaría nuevamente. Este es él. Ezequiel también observó hacia arriba y él dijo, yo he visto a esa misma persona allí en medio de las ruedas, en el medio de las ruedas, dando vueltas en medio del aire. ¡Oh, Dios! Entonces, allí viene Enoc. Enoc dijo, yo le vi a él viniendo con 10,000 de sus santos para ejecutar el juicio. Allí estaban los santos del Antiguo Testamento esperando. Seguro que estaban bajo la sangre de... No podían ir a la presencia de Dios al cielo, porque la sangre de cabros y de ovejas no podían pagar el pecado. Pero él dijo, mis hermanos, yo soy aquel de quien ustedes piensan que soy. Yo soy la simiente de la mujer. Yo soy el hijo de David. Yo soy el hijo de Dios. Yo soy el nacido de una virgen. Mi sangre ha expiado para esto. Ustedes han esperado bajo la sangre de cabros y de ovejas, pero ahora mi sangre ha expiado y ustedes son libres. Ahora vamos arriba porque esto es casi la Pascua. Piensen, eso fue cerca de hace 1900 años hace. Yo puedo escuchar a Abraham decir, Señor, cuando nosotros tengamos nuestro cuerpo nuevamente, Sara y yo, nos gustaría, a usted, podríamos parar por un momento, ¿pueden ustedes en el camino? O yo puedo escucharlo a él decir ciertamente que no. Yo voy a estar con mis discípulos por cerca de 40 días. Observen alrededor y vean cómo todo se ve. Oh, en esa gloriosa mañana de Pascua, donde vamos a llegar mañana en la mañana, si Dios lo permite. Cuando Él se levantó de entre los muertos, la Biblia dice, de acuerdo a San Mateo 27, que muchos de los santos que habían dormido en el polvo de la tierra se levantaron y salieron de las tumbas. ¿Quiénes eran esto? Abraham, Isaac, Jacob, Job, aquellos quienes habían conocido la revelación espiritual y habían conocido al Redentor de que Él se levantaría un día de la tierra. Ellos eran los primeros frutos de aquellos que habían dormido y allí habían caminado a la ciudad. Y yo puedo ver a Sara y Abraham, jóvenes, bien parecidos, llenos de vida, sin envejecer nunca más, nunca se enfermarían, nunca tendrían más hambre, caminando con su propio cuerpo. Y Caifás parado allí diciendo, oh, ¿saben ustedes? Algo sucedió el otro día. Miren todo ese desorden que hay en el templo. Nosotros vamos a tener que alguien cosa la cortina. Y miren, las cajas de sacrificio todas volteadas. ¿Qué ha sucedido? ¿Era acaso un astrólogo? ¿Era acaso un brujo? Oh, ¿qué sucedió? Alguien dijo Josefo. ¿Quiénes era ese joven? Esos dos jóvenes que estaban parados allí. Abraham dijo, Sara, nos han reconocido. Mejor salgamos. Aparecieron a muchos. Eso no era todo eso. Y cerrando, observen. Un día después de que ellos visitaron a Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos visitaron su propia tierra. Cuando Jesús ascendió, usted dijo, hermano Abraham, ¿eso es algo mítico? No, señor, yo les puedo mostrar las escrituras en un minuto. Cuando él comenzó a ir hacia arriba, ellos no solamente le vieron, pero vieron a los santos del Antiguo Testamento juntamente con él, porque la Biblia dijo que él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y yo puedo verle a él yéndose arriba y juntándose con su iglesia, dos ángeles parados allí, tocando la música, regresando allí. Oh, ustedes hombres de Galilea, ¿por qué están mirando hacia arriba? Porque este mismo Jesús que está siendo tomado hacia arriba regresará ciertamente. Ellos se apuraron y se juntaron a la procesión, y allí abajo a través de los cielos Jesús y los santos del Antiguo Testamento se fueron, y ellos pasaron la luna, ellos pasaron el sol, ellos pasaron las estrellas, y ellos vieron los grandes cielos hermosos, blancos, y los santos del Antiguo Testamento clamando, como lo cita la Escritura. Ellos fueron levantados y las puertas ellos fueron levantados. Levantados a esas puertas eternas, y fueron levantados y vieron al Rey de Gloria viniendo.
todos los ángeles juntos, en la parte de arriba, allá en las barandas del cielo, y dijeron, ¿quién es este Rey de Gloria? Los santos del Antiguo Testamento dijeron, el Señor de señores, todopoderoso en batalla. Él fue el conquistador. El ángel presionó un gran botón y esas puertas de perla fueron abiertas. Y allí vino la ciudad de Jerusalén, viniendo grande con el gran conquistador, trayendo a los santos del Antiguo Testamento. Las bandas angelicales tocando, los ángeles gritando, y ahí estaba el gran conquistador. Él tenía las llaves de la muerte y del infierno de su lado. Allá descendiendo y pasando los palacios de la gloria, hasta que llegó al trono. Y él dijo, Padre, aquí están ellos. Ellos creyeron en la fe, en tu palabra, de que yo vendría un día. Y yo he conquistado tanto la muerte como el infierno. ¿Qué fue esto, hermano? Él tenía las marcas en sus manos que mostraban que él había estado en la batalla. ¡Gloria a Dios en las alturas! Él es aquel gran conquistador. Aquí ellos están, Padre. Abraham, Isaac y Jacob. Yo puedo escucharlo a él decir, hijo, ven, asciende aquí a mi costado y siéntate hasta que yo ponga cada enemigo como estrado de tus pies. Hermano, algún día Él vendrá nuevamente. ¿Y qué día ese será? Él no fue un perezoso cuando Él estaba allí en la tumba. Nosotros pensamos que Él estaba allí, acostado, muerto, pero Él estaba allí, aún conquistando. Él estaba allí, le quitó las llaves a Satanás. Él le quitó las llaves tanto de la muerte como del infierno en esta noche. Y Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Yo me pregunto en esta noche, mi querido hermano y hermana, ¿han ustedes pensado sobre eso sinceramente? ¿Se han dado cuenta de que ustedes únicamente pueden vivir porque Él vive? ¿Han ustedes apreciado esto lo suficiente, la ofrenda de sí mismo, y decir, Dios, aquí estoy, un pecador, sé misericordioso conmigo? ¿Han ustedes aceptado ese sacrificio todo suficiente? ¿Han ustedes le han dicho a Él cuánto le aman? No, le hace doler a ustedes sus sentimientos cuando ustedes hacen lo malo, cuando ustedes han experimentado eso ahora en ese sacrificio, cuando nuestro tiempo se está yendo, sintiendo, pero yo me estoy preguntando si ustedes han recibido a Cristo como su Salvador personal, y yo me pregunto si ustedes lo harían mientras inclinamos nuestras cabezas solamente por un momento en una palabra de oración. Toque eso. Las rocas que se están rindiendo. Si usted quiere, hermana Gertie, lo hará usted. Muy bien. Ahora ustedes con las cabezas inclinadas. Yo voy a preguntarles una pregunta realmente sincera. Recuerden, amigos, pecador o santo, usted no está sin existencia cuando usted es sepultado. Su alma está en algún lugar. Ahora Jesús visitó ambos lugares de acuerdo a las Escrituras. ¿Dónde le encontraría a usted si usted se fuera en esta noche? ¿Tendría usted la puerta de misericordia cerrada en su cara porque usted ha rechazado? Recuerde, no únicamente Él es Salvador, Él es un juez. Usted es el juez ahora. ¿Cómo usted le juzga a Él? Deje que Él sea su Salvador ahora. Una pequeña historia viene a mi mente. En alguna ocasión un pequeño niño estaba sentado en un vagón. Un disparo hubo en la calle y los caballos empezaron a correr para irse al abismo. Y un vaquero joven corrió para parar los caballos y el vagón antes de que se fuera al abismo, porque allí había un bebé, y él salvó la vida de ese pequeñito. Y muchos años después de eso, parado ahí en una corte, este mismo niño había cometido un crimen. Tomó el camino equivocado, había sido culpable, él había estado tomando, jugando, había disparado a un hombre. Él había sido culpable y había sido encontrado culpable. Y el juez se levantó y le dijo, yo te sentencio para ser colgado de tu cuello hasta que tu vida mortal se vaya.
El joven dijo, juez. Y él saltó por la procesión de la corte y él llegó hasta los pies del juez pidiendo por misericordia. Y él dijo, juez, mírame a mi cara, ¿no me conoces? Y él dijo, no, hijo, yo no te conozco. Y él dijo, ¿tú te acuerdas de un cierto niño al cual tú salvaste hace muchos años de unos caballos que habían corrido? Y él dijo, sí, yo lo recuerdo. Y él dijo, yo soy aquel niño. Y él dijo, juez, me salvaste, entonces me puedes salvar ahora. Y el juez lo miró hacia abajo y le dijo, hijo, en aquel día yo fui tu salvador, hoy yo soy tu juez. Hoy él es su salvador, pecador. Mañana él puede ser su juez. Vamos a pensar sobre eso mientras la música toca y cada uno orando, aquellos que están orando allí en el piso con Dios. Yo me pregunto en esta noche rápidamente, aquellos quienes les gustaría aceptar a Cristo como su Salvador personal, digan, Dios es misericordioso conmigo, yo un pecador, yo quiero estar bajo la sangre derramada, yo estoy cansado de saltar de una iglesia a otra, de lugar en lugar, yo deseo ser nacido de nuevo, yo deseo tener una experiencia en mi corazón, que yo sepa que Cristo ha sido revelado a sí mismo para mí como una revelación espiritual, como lo habló el hermano Branham. Yo deseo una revelación espiritual. El Espíritu Santo en mi corazón, que se haga vivo, trayendo a Cristo, siendo más real para mí, a mí mismo. Y yo deseo esa experiencia, hermano Branham. Oraría a usted mientras yo levanto mi mano. Levanten su mano ahora, quienes desean ser recordados. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga a usted allá atrás, dama. Muy bien. Dios le bendiga a usted, señor. Eso está bien. Levanten sus manos ahora con su mano. Oh, ¿no estaría usted avergonzado si usted rechazara algo como esto, hermano? Amigo, recuerden, usted dice, hermano Branham, predicadores han predicado eso por años y yo sé, pero uno de estos días cesará la predicación y las formas, las cosas como se ven ahora, eso puede suceder ahora. Usted puede estar escuchando el último sermón, francamente, este podría ser su último, y usted puede decir, yo soy joven, eso no importa. La muerte no tiene acepción de personas de edad o de habilidad. ¿Podría usted aceptarle a Él como su Salvador personal, levantando su mano y diciendo, Señor Dios, sé misericordioso de mí? Levante sus manos y diga, yo quiero aceptar a Cristo. ¿Levantaría usted su mano? A alguien que haya recaído, diga, Dios es misericordioso de mí, yo deseo regresar a Cristo en esta noche y mañana podría ser la resurrección nueva para mí. ¿Podría usted levantar sus manos? Levante su mano y diga, sé misericordioso de mí, yo deseo venir ahora. ¿Lo haría? Levante usted su mano y diga, yo he sido un recaído, pero en esta noche Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, eso está bien. Yo le acepto a Cristo como mi Salvador personal. Yo le aceptaré en esta noche. Yo he estado muchos años y quiero regresar a casa. ¿Le aceptará usted en esta noche? Esta podría ser una nueva resurrección para usted. Su vieja vida podría ser terminada. Esta dama viniendo aquí al altar para hacer su confesión se para. ¿Alguien quiere tomar su lugar aquí? Venir con ella para hacer su confesión. ¿Podría usted levantarse y venir aquí al altar? Está abierto, ciertamente. Venga ahora mismo y párese y ore. Eso estaría bien. Vengan. ¿Vendrían? Sobre la confesión de su fe, sobre su creencia en el Hijo de Dios. ¿Vendrá usted ahora? Muy bien. Es su decisión, recuerden. Usted es el que lo tiene que hacer. ¿Es usted un pecador? ¿Es usted un recaído? ¿Se ha enfriado y se ha alejado de Cristo? ¿Quiere levantarse como una persona nueva con Él hoy y comenzar una nueva vida? ¿Qué acerca de ustedes, esposo y esposa, que han estado raros y que han estado peleando en su casa, quisieran venir y enderezar las cosas delante de Dios y hacer esta Pascua realmente una Pascua para ustedes? ¿Y a qué tal de aquellos que nunca han estado orando en su casa, que van a casa de la iglesia y tratan de vivir lo mejor que pueden y nunca traen a la familia juntas para orar? Que esa es la razón por la cual tenemos la delincuencia juvenil y todo lo que tenemos aquí en Norteamérica, hogares rotos. ¿Vendrían ustedes a comenzar nuevamente en esta noche? ¿Vendrían? Ustedes están invitados. Recuerden, yo soy un ministro ahora.
Yo seré un testigo en aquel día. Mientras tenemos nuestras cabezas inclinadas, entonces ahora para la oración. Nuestro Padre Celestial bendito, en esta noche, trayendo a ti esta audiencia en la solemnidad sagrada, más solemne que nosotros sabemos cómo hacerlo. Humildemente nos acercamos ante tu trono y después de este mensaje en esta noche, que esa gran sepultura, Él nunca se quedó allí silente. Su alma fue allí a las regiones y terminó la obra de Dios que le fue a Él ordenado el hacer. Y mañana en la mañana nosotros nos encontramos de que Él fue allí a las otras esferas arriba, conquistando todo en su resurrección. Pero Él vino en una mañana de Pascua para nuestra justificación y encontramos que Él envió el Espíritu Santo de regreso para condenar al hombre de pecado. Y nosotros oramos en esta noche, Señor, de aquellos que levantaron sus manos, que sean recordados delante de ti, que puedan hacer una decisión en sus corazones en esta noche y que ellos puedan recibirte y te puedan creer y que ellos puedan ser sellados con el sello de la promesa en esta noche, el Espíritu Santo. Concédelo, Padre, porque lo encomendamos a ellos, a ti, con este mensaje en esta noche, que pueda esto bendecir a aquellos que han escuchado, aquellos, Señor, aquellos quienes están en su casa y que están allí y que puedan, en lo profundo de sus corazones, que puedan vivir la palabra de Dios. Concédelo, Señor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.